¿Escucharon hablar alguna vez sobre Alfonsina Storni? Bueno, Alfonsina fue una poetisa argentina que ocupó un lugar muy importante dentro de la literatura hispanoamericana, vinculadas con el modernismo, que también fue bastante transgresora en la lucha contra las desventajas, la discriminación de las mujeres, haciéndolo a través de su arte de escribir y también desde el periodismo. Su trágica muerte también es muy conocida porque lo hizo de una manera muy particular, que fue suicidándose en Mar del Plata. Pero Alfonsina fue algo más que su trágica muerte, y para saber quién fue y qué fue lo que hizo, tenemos que ir al inicio. ¿Arrancamos? Vamos. En 1880 la familia Storni, integrada por el padre Alfonso y la madre Paulina, vinieron desde Suiza a Argentina, más precisamente a San Juan, con sus dos hijos. Bueno, ahí en San Juan fundaron una empresa familiar, más precisamente una cervecería, con la cual le fue bastante bien, digamos, a tal punto que se fueron a Suiza un tiempo después, y al poquito tiempo de que se fueron de vacaciones, tuvieron a Alfonsina ahí en Suiza. Y bueno, Alfonsina era la tercera hija de este matrimonio, y se dice que el nombre proviene de Alfonso y de Paulina. Alfonsina. Y bueno, cuando Alfonsina tenía 4 años, su familia decide volver a Argentina, pero por problemas económicos deciden irse a Rosario, que era una ciudad que estaba creciendo muy rápido y tenían esperanza que ahí les pueda ir mejor. Bueno, ahí la madre Paulina creó una escuela ahí en su propia casa, que empezó también a ser ella como la cabeza de la familia, más que nada porque el padre estaba en cualquiera, le estaba dando al chup, y estaba como en otra. Incluso el padre instaló el café suizo ahí en la estación de trenes de Rosario, donde ahí Alfonsina, por ejemplo, trabajaba, lavaba platos, atendía mesas, teniendo 10 años. Pero bueno, esta empresa, por la mala administración del padre, y además porque estaba en otra, fundió. Le fue mal. Y bueno, cuando Alfonsina tenía 12 años, ahí empezó a escribir sus propios poemas, los cuales los escondía porque la madre no le gustaba que ella escriba de una manera tan pesimista, que era más o menos su estilo. Pero las condiciones de vida de la familia y de Alfonsina en sí también empeoraron cuando murió su padre en 1906, o sea, cuando ella tenía 14 años. Bueno, la cosa es que en 1907 llega a Rosario una obra de teatro dirigida por Manuel Cordero, que era una compañía que se dedicaba a recorrer varias provincias del país presentando su obra de teatro. En ese momento una de las actrices había enfermado, entonces seleccionan a Alfonsina para que actúe en esa obra. A raíz de esto le proponen seguir recorriendo otras provincias, lo cual ella le pide permiso a la mamá y la mamá le dice: dale, todo bien, anda. Y bueno, ahí Alfonsina recorre varias provincias, empieza a actuar, empieza a meterse en el mundo del arte. Y bueno, cuando Alfonsina volvió, se encuentra con que la madre se había juntado de nuevo, se había casado y se fue a vivir a un pueblo llamado Bustinza, ahí también en Santa Fe. Y bueno, después de esto Alfonsina decide irse a vivir a Coronda para poder estudiar la carrera de maestra rural, lo cual se recibe, le va muy bien, y mientras estaba estudiando trabajaba en una fábrica de gorras, una fábrica de aceites y también de celadora en un colegio. O sea, era todo para bancarse los estudios. Así de pibita ya independiente era. Luego de esto consigue trabajo de maestra y como ya tiene bastante clara su vocación de escritora, empieza a publicar sus primeros versos en la revista Mundo Rosariano, que fue ahí donde empezaron a publicarse durante todo un año sus poemas. Pero más o menos en la misma época ella empieza a sufrir lo que es un desamor, cuando empieza a estar con un chabón mucho mayor que ella y que está casado encima. Entonces cuando ella queda embarazada, él desaparece. Ella, ante terrible situación, en 1911 decide venir a vivir a Buenos Aires, donde decide tener al hijo y ser madre soltera, que en ese momento ser madre soltera era lo peor, reprochable e indignante. A partir de 1913 empieza a trabajar de cajera en una farmacia, que estuvo un tiempo bastante largo, pero a medida que iba pasando el tiempo ella iba fijándose en el diario si aparecían puestos nuevos. O sea, leía todos los avisos que había en el diario, o sea, de ofertas laborales, hasta que encontró una solicitud que le llamó muchísimo la atención. Una solicitud que se necesitaba un corresponsal psicológico, es decir, que buscaban un redactor. Esta era una empresa que se dedicaba a la exportación de aceite y ella se decidió, se mandó, dijo: yo voy a ir ahí. Cuando fue, se encontró con que en ese lugar de la entrevista habían 100 hombres. Y ella, corajuda, dijo: voy a hacerlo igual. En ese momento le rechazaron hacer la entrevista porque era mujer, lo cual ella insistió muchísimo. Insistió: quiero que me tome, yo quiero tener la misma posibilidad, quiero que me tome, quiero que me tomen. Y bueno, al final la evaluaron para ver si iba con el puesto. Y bueno, el examen consistía en hacer una redacción de una carta comercial y de 2 avisos publicitarios. Lo cual lo hizo, quedó excelente. El tema es que a los pocos días la llamaron, que quedó en el puesto, pero con una diferencia. Por ser mujer iba a cobrar la mitad del sueldo que correspondía por ese puesto. Agarró viaje igual. Bueno, el tiempo pasó y en 1916 publica su primer libro, La inquietud del rosal, que lo hizo mediante bastante problemas económicos, pero aún así se mandó, lo publicó. Es un libro de poesía donde ella expresa sus deseos de mujer y describía su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejo. Se la catalogaba en ese momento como escritora inmoral, con lo cual a raíz de esto tuvo que renunciar a su trabajo de corresponsal psicológico, o sea que los jefes en ese momento dijeron que no veían bien que una escritora que estaba relacionada con la inmoralidad trabaje ahí, entonces tuvo que renunciar. Pero lo bueno de este libro fue que esta publicación la hizo entrar en las reuniones de escritores, donde había gente muy importante. Además, con la ayuda del poeta Juan Julián Lastra y con las colaboraciones que hizo en la revista Caras y Caretas, esto la ayudó a relacionarse con los editores de la revista Nosotros, que era una revista literaria que reunía a los mejores escritores de la época. Pero bueno, en 1917 a ella no le alcanzaba como para vivir de la poesía,
poesía y buscó un trabajo más rentable, con lo cual la contrataron para ser directora del colegio Marcos Paz, donde ahí se pudo estabilizar económicamente y estar un poco mejor, pero a la vez siguió escribiendo. En 1918 sacó el libro El dulce daño, donde expresa sus frustraciones con los estereotipos de mujer, entre otras cosas que escribía, como remarcando esto, confrontando lo que es el sistema patriarcal. Capa la Alfonsina, ¿eh? En 1920 Alfonsina gana el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura por Languidez. O sea, le iba muy bien con las cosas que escribía. Pero después de esto empezó a publicar, por ejemplo, en La Nota, en la sección Feminidades o en el diario La Nación, en el segmento Vida Femenina, donde ella aprovechó esta posibilidad para poner en manifiesto los deberes de las mujeres, las cosas que tenían que hacer, y usando la ironía, la sátira, la parodia y sobre todo la construcción de un narrador masculino. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ella creó a Tao Lao, que era un hombre chino supuestamente, en donde manifestaba todas estas cosas femeninas, como que era lo que tenían que hacer, pero en forma de sátira. Entonces, como estaba hecho por un hombre supuestamente, estaba bien, no pasaba nada. Y bueno, también emitía opiniones políticas, contaba breves historias, describía los estereotipos de hombre, de mujer, y también hacía intervenciones en cuanto al voto femenino, la organización familiar, las profesiones, los derechos laborales, entre otras cosas, como que ella intervenía. Rebelde la Alfonsina. Y bueno, sus recurrentes viajes a Uruguay la acercaron a sus colegas, por ejemplo, Juana Di Barburu, Horacio Quiroga, con el cual formó una amistad terrible, que fueron muy compañeros, incluso se dice que estuvieron juntos, pero irrelevante. Pero bueno, lo peor empieza en 1935, cuando ella estaba en Mar del Plata, estaba metida en el mar, y una ola la choca en el pecho, y de un dolor fuerte que siente, se desmaya. Después de eso, cuando la llevaron al médico todo, le dijeron que tenía cáncer de mama, lo cual después la operaron, pero el cáncer continuó. Esto sumado con la depresión que sentía porque hacía poquito que se había suicidado Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones, que eran sus amigos, fue como que se le juntó todo eso y tomó una decisión. Y bueno, ese mismo año, en 1938, ella le cuenta al hijo que el cáncer había llegado hasta su garganta, pero no estaba dispuesta a someterse a otra cirugía. Y bueno, el 18 de octubre ella se toma un tren a Mar del Plata y se queda en un hotel donde va a pasar sus últimos días. En ese mismo lugar también escribe una carta para su hijo Alejandro, y el 20 de octubre escribe una carta para el diario La Nación, que la envía el día 22. Y bueno, teniendo 46 años decide suicidarse, pero hay dos versiones en cuanto al suicidio. Una de ellas, que es la más romántica de todas, es que ella fue caminando por el mar hasta perderse y morir. Que esto sirvió como inspiración para componer la canción Alfonsina y el mar. Poemas nuevos fuiste a buscar. Y bueno, la otra versión que confirman los investigadores y biógrafos es que ella se tiró desde una escolera. ¿Escolera o escollera? Es decir, desde un espigón. Y el 25 de octubre de 1938 la encontraron muerta en la playa La Perla y en Mar del Plata. Y al día siguiente, el diario La Nación publica el poema que les envió. Este poema se llama Voy a dormir y dice más o menos así. El final voy a leer nada más. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y bueno, Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concebida por el libre albedrío, y así lo había expresado en un poema que le dedicó a Horacio Quiroga, que también se había suicidado. Y bueno, su cuerpo fue velado inicialmente en Mar del Plata y después en Buenos Aires, que es donde está actualmente, en el cementerio de Chacarita. Pero bueno, así la historia de Alfonsina Storni, más o menos un resumen, que fue una de las poetisas más importantes del país. Era una autora de referencia dentro del feminismo, más que nada porque reclamaba los derechos de la mujer y sobre todo exigía la igualdad de género dentro de todo lo que hacía del periodismo, las escrituras, los poemas, o sea, todas las cosas que hacía, siempre lo hacía de un lado más de la crítica. Era algo así como Anne with an E. Pero bueno, así la historia de Alfonsina Storni, o sea, su trágico final, pero también todas las cosas que hizo a lo largo de su vida, que esto es un breve resumen. Si quieren saber las cosas que escribió, están los libros en internet, o si no los pueden comprar. Pero bueno, en fin, así la historia de Alfonsina Storni. Si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa de la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Si me faltó un dato importante que poner, agréguenos también en los comentarios. Acuérdense de compartir, de suscribirse a mi canal de YouTube, que posta me viene re bien. O sea, quiero llegar a los 1000 suscriptores. ¿Sabes cuánto me falta? Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Toma pavo, Alfonsina.